El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le pido al Señor que me conceda la gracia de poderles comunicar el mensaje que encierra la palabra este domingo 31 del tiempo ordinario. Necesito que el Señor me dé la gracia para que sea eficaz en la transmisión del mensaje, porque como pastor y conociendo las amenazas, los desafíos pastorales y lo que mi comunidad, ¿verdad?, en lo que mi comunidad cunde, que son las sectas, y que luego este es un texto favorito de las sectas, para ir adoctrinando, sembrando primero por ahí algunas dudas, y entonces cuando damos cabida a la duda, ¿verdad?, por ahí ellos van entrando, y cuando nos damos cuenta, ya nos volaron otra ovejita. Y no quiero perder a ninguna de mis ovejas que mi Padre Celestial me ha confiado. Por eso, primero vamos poniendo en el contexto. Si ponen atención, la primera lectura del profeta Malaquías, con esta lectura del capítulo 22 de San Mateo, están en perfecta consonancia. ¿Quién era Malaquías? No es un nombre propio, es un autor anónimo. Esa es la verdad. Y Malaquías es una palabra hebrea que significa el mensajero. Entonces, pongan atención porque el mensajero va a hablar. O como dijo aquel, mejor pongamos atención porque la palabra de Dios hoy viene a despertarnos. En la primera lectura, ¿verdad?, el mensajero habla a un pueblo desanimado. Año 515, el pueblo ha regresado de destierro. Antes de la reforma de Esdras, año 398, aquel pueblo que había regresado, lleno de vitalidad, de momento, ¿dónde están los ánimos? El pueblo ha caído en el desánimo. El pueblo ha dejado de practicar su fe, ha dejado de escuchar la palabra de Dios, ha dejado entonces
de dejarse pastorear por Dios a través de la palabra. Aquel pueblo al que fue enviado ese mensajero, Malaquías, mi mensajero, tiene mucho parecido con este pueblo al que tú y yo pertenecemos. En este pueblo, ¿verdad? También algunos hemos caído en el desánimo o en el conformismo. Nos regimos por un principio, la ley del menor esfuerzo. Queremos mejores frutos, pero con el menor esfuerzo. Algunos practicamos una religión a la carta. Solamente de la religión practicamos lo que nos gusta o lo que nos conviene. Y así nos estamos preparando, ¿verdad? Frotándonos las manos para la maratón Guadalupe Reyes. Nos gusta solamente la tamaliza. Nos gusta no nada más lo que nos conviene, pero no nos gusta comprometernos con el Señor. No nos gusta. Somos católicos de eventos, no de procesos. No estamos haciendo un proceso de conversión. La palabra descansa sobre nosotros. La palabra habla aún a los sacerdotes. A los sacerdotes. Yo me siento impactado por la palabra y me dice el Señor, y más te vale que tomes en serio mi palabra. Pero también el Señor te habla a ti, porque tú eres sacerdote. Por el bautismo tú eres sacerdote. Entonces somos un pueblo sacerdotal. Sin embargo, tú y yo tenemos un sacerdocio gris. Un sacerdocio gris. ¿Qué se espera del sacerdote? Que sea persona de oración, que se deje instruir por la palabra, que viva su consagración. Pero lo cierto es que nuestro corazón ha coqueteado con el mundo, y por eso a nuestro sacerdocio le falta vitalidad. Y aquí estamos. El Señor nos hace ver, ¿verdad?, que si no ponemos atención y si seguimos abusando de su misericordia, hay algunas consecuencias. Y ya no me gustaría repetir las consecuencias. Mejor tú, ve, profeta Malaquías, capítulo 1. Y tú, pon atención lo que te está diciendo el Señor a través de esta palabra. Es el profeta Malaquías. Y así entonces, hermanos, capítulo 1 y 2 se te quede de tarea, para que no abusemos tú y yo de la misericordia de Dios. Más nos vale. Le pedimos al Señor que nos dé otro tiempo. Pero lo que escuchaba en una de las revelaciones privadas, ahora en los santuarios marianos, mi copa está llegando hasta el borde. Y entonces se está agotando el tiempo. El tiempo no es eterno. No desaprovechen las oportunidades. Y por eso la invitación del principio era: acojamos la palabra como discípulos y comensales, como buenos discípulos y como buenos comensales, hambrientos de ese pan de la palabra, para que empiece a dar fruto como lo dio en esa comunidad de Tesalónica. Y miren ustedes, parece que nada, absolutamente nada, ¿verdad?, escapa la mirada del Señor. Esos líderes contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo reciben una fuerte crítica. Y recordemos que en el Evangelio de San Mateo hay dos sermones. El sermón de la montaña, capítulo 5 al 7, y el sermón escatológico, versículos del 23 al 25. Y es que ya estamos llegando al final de este ciclo, de este tiempo ordinario,
2 semanas más, y en la tercera llegamos a la conclusión del año litúrgico, celebrando la solemnidad de Cristo Rey del universo. Entonces, hermanos, el discurso, la palabra que el Señor nos va a estar dirigiendo, ¿verdad?, es para que nos renovemos. El término de un ciclo es el inicio de otro. Estás invitado a renovarte. Y con esto vamos a centrar nuestra atención en el capítulo 25. Pero hoy estamos en el capítulo 22. Las 3 últimas parábolas que vamos a escuchar de ese ciclo litúrgico pertenecen entonces a esta segunda parte y final, el sermón escatológico. Miren ustedes, dice el Señor: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. ¿Cuál era la cátedra de Moisés? La silla principal en la sinagoga. La sede, decimos nosotros, como palabra técnica en la liturgia de la Iglesia Cristiana Católica. La silla es la cátedra de Moisés, porque ahí el que es superior en la comunidad lee la Torá, la explica e instruye al pueblo. Y en esa cátedra de Moisés, ¿por qué de Moisés? Porque se lee la Torá, se explica la Torá. Entonces, estas personas que han sido puestas ahí son condenadas no por lo que enseñan, sino por su comportamiento. El Señor condena nuestro comportamiento, no condena a la persona, sino el comportamiento de la persona. Eso es lo que condena a nuestro Señor. Y es que estos, ¿verdad?, tenían una vestidura como la que usamos los sacerdotes cristianos católicos, esta vestidura litúrgica. Imagínense ustedes, esta es la vestidura para ofrecer el santo sacrificio, y que yo anduviera con esta vestidura allá, allá y más allá y todo el día. Así dirían: qué exagerado es. Sí, esto es propio solamente, este ornamento, para celebrar el acto litúrgico más perfecto, que es la Eucaristía. Pero aquellos eran unos verdaderos exagerados. Las filacterias, esas cajitas de cuero, ¿verdad?, que tenían 4 compartimentos, y entonces se las ponían aquí en el puño, porque Dios tiene que, y ahí en esos 4 compartimentos ponían las 4 partes importantes de la Torá en rollitos, los ponían ahí. Y ahí, porque Dios tiene que regir todo mi comportamiento, todo lo que yo haga, con la derecha. Después otra filacteria, aquí entre el codo y el hombro del lado izquierdo, otra cajita pequeñita. ¿Para qué? Porque Dios tiene que regir todo lo que yo soy. Y otra más aquí en la frente, porque Dios tiene que regir todo lo que yo pienso. Esa es más el manto, ¿verdad? Y los flecos del manto, que tenían que ser flecos pequeños, como lo marca el libro sagrado, en las 4 esquinas del manto. Eso los ampliaban. Era un manto sagrado, y esos flecos eran para que vean: yo soy un hombre de Dios, estoy consagrado a Dios y debo de cumplir con la Torá. Y esa era la vestimenta solamente para la mañana, no más en el Shabbat. Pues estos hombres que decían servir a Dios, pero se servían de Dios. Decían servir al pueblo, pero se servían del pueblo. Por eso el Señor descalifica, condena su comportamiento, no lo que enseña. Hagan lo que les digan, no imiten sus obras. Lo que el Señor descalifica es una cosa: es que son personas inconscientes, porque le roban a Dios la gloria. Quieren ocupar el lugar de Dios. Inconsciente es aquel que quiere ocupar el lugar de Dios. Hermano, lo que tú tienes y eres, se lo debes a Dios.
Nada te pertenece. Pues aquellos eran unos inconscientes. Ahora, tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser conscientes de que lo que tenemos y somos se lo debemos a Él, a Dios. Segunda crítica, nuestro Señor Jesucristo les echa en cara que son incongruentes. Dicen una cosa y hacen otra. No se comprometen con la palabra. Y por eso le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de ser congruentes. ¿Quién es el que es congruente? El que ha entregado su corazón. El que no ha entregado su corazón es doble, es decir, es incongruente. Entrégale tu corazón al Señor para que en la congruencia des testimonio y atraigas otras ovejitas hacia el rebaño, porque se nos están yendo. Hoy que fui al mercado, personas que conocía desde hace 15, 20 años y que las saludaba, evitaban decirme padre. Oye, ¿ya no eres católico? Ya no lo soy. 4 personas en diferentes puntos del mercado que tengo amistad con ellos, ya no son católicos. Hermanos, entreguemos el corazón al Señor. No seamos tibios como esos judíos contemporáneos de Malaquías. El tibio no va a poder evangelizar. No vamos a poder evangelizar. Entonces, no seas incongruente. Empieza a ser congruente entregándole el corazón al Señor. Y lo otro, esos hombres eran vanidosos. Sí, vanidosos. Vivían de la imagen. Y el que es vanidoso vive de la imagen. Le preocupa más lo que dirá la gente de ellos que lo que pueda opinar Dios de ellos. Entonces, hermanos, no vivas de la imagen. Recuerda que vivimos bajo la mirada misericordiosa de Dios y a Él nada se le escapa de lo que nos acontece. Por eso no vivas de la imagen. Lo que decía San Martín de Porres: no te preocupes por quedar bien con los hombres, mejor preocúpate por quedar bien con Dios. Esos hombres, ¿verdad?, buscaban entonces títulos, y eso es lo que condena el Señor. No en sí la palabra de guía, padre y maestro, sino buscar, ¿verdad?, cultivar el ego y buscar los títulos para sentirse por encima de los demás. Ellos buscaban títulos para ponerse por encima de los demás. Y eso no es de Cristo, es del anticristo. No busques títulos, ni te sientas superior a nadie. El Señor nos ha estado pidiendo que ocupemos el último lugar, porque en el último lugar siempre lo encontraremos a Él. Ocupar el último lugar es morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestros intereses. Para ir al último lugar necesitamos una cosa que se llama amor. Porque ir al último lugar sin amor es un absurdo. Entonces, hermanos, le pido al Señor que nos conceda la gracia de que este evangelio venga a renovar nuestra vida como pueblo sacerdotal, pueblo consagrado al Señor. Que el Señor sea el primero y el centro de nuestra vida, para que no vivamos para nosotros, para que vivamos para Él, y para que como Él seamos servidores de nuestros hermanos. Entreguemos para eso el corazón al Señor, así como está. Entrégale el corazón al Señor para que empecemos a ser congruentes, porque solamente en la congruencia vamos a evangelizar. Desde la congruencia vamos a animar a que otros vengan a la iglesia, desde la congruencia. Y hago un llamado a mis patronatos, a mis 11 patronatos de las capillas,
Hago un llamado a mis coordinadores de pastorales y de movimiento. Estamos aquí tú y yo haciendo cabeza porque queremos ser servidores del Señor, no servirnos del Señor. El que es cabeza es servidor de los demás. El servicio en la iglesia debe de entender como, la autoridad se debe de entender como un servicio a los demás. Es una manera de ejercer la diaconía cristiana. Dios nos ha puesto aquí para servir. No porque seamos cabeza, estamos por encima de los demás. Somos servidores de los demás. Y estamos aquí, no por mérito, porque la misericordia de Dios es eterna, porque nos ama mucho. Tenemos muchas miserias, pero por encima de ellas está la misericordia del Señor. Por eso estamos aquí. Guárdatelo en tu corazón. Y que el Señor nos conceda pues la gracia de ser congruentes y más enamorados de Él, para que desde la congruencia nosotros evangelicemos y animemos, sumemos para el Señor, y desde la evangelización nosotros, entregándole el corazón al Señor, construyamos su reino. Amén.